Hola, muy buenos días. Hoy en este lindo día los mejores deseos para todos ustedes. El domingo pasado escuchamos el maravilloso anuncio de Jesús que se podría sintetizar de la siguiente manera. Cada vez que vives las bienaventuranzas, eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Cada vez que eres pobre en el espíritu, cada vez que eres manso, cada vez que te emocionas profundamente, cada vez que practicas la justicia, cada vez que eres compasivo, que trabajas por la paz, que compartes, eres la sal y la luz. Después de un anuncio así, se esperaría que la gente acogiera a Jesús con maravilla. Pero no fue así. ¿Por qué? La gente esperaba a un Mesías fuerte y poderoso que se manifestara con esplendor, donde Israel tomara la posesión de las riquezas de las naciones paganas y dominara a todos los pueblos. Entonces llega Jesús y dice: el Mesías es quien perdona, quien se conmueve, quien es justo, quien es sensible, quien llora, quien comparte. Nadie esperaba un Mesías así. Por eso les costó aceptar a Jesús. Y es por eso que Jesús les dirige las palabras que forman el Evangelio de hoy, Mateo 5, 17 a 37 de este sexto domingo ordinario. Dice Jesús: no piensen que he venido a derribar la ley o los profetas. No he venido a derribar, sino a darle la plenitud. Muchas traducciones españolas usan el verbo abolir en vez de derribar. Pero Jesús aquí no usa el verbo abolir, que de hecho se usaba para una ley. Jesús usa el verbo griego katalio, que quiere decir derribar, demoler, arrojar, destruir, tirar, desarmar. Y este verbo se usaba para un edificio y no para una ley. Es como si Jesús dijera: a ese edificio del reino que pasó por toda la ley y los profetas, no vine a derribarlo, sino a darle el pleno cumplimiento. Pero no como ustedes piensan, sino como yo les digo. ¿Y qué Jesús dice? Dice aconsejando que no acumulen, sino compartan, que no dominen, sino sirvan. Así que no se trata de abolir, sino se trata de una verdadera realización, es decir, de vivir en profundidad y valor. Solo que esta visión de Jesús, este pleno cumplimiento, destruye las expectativas que la gente ha tenido del Mesías. Por eso lo rechazarán. Dice luego Jesús: les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, no pasará ni una iota ni una coma de la ley hasta que todo se cumpla. Cielo y tierra designa a todo el cosmos. La iota era la más pequeña letra del alfabeto hebreo, lo que quiere decir que nada será eliminado. Por lo tanto, Jesús garantiza la realización plena y total del reino, pero no como la gente piensa. Es por eso que dice: quien ignore uno de estos preceptos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Se usa el verbo griego lio, que no tanto quiere decir ignorar, sino romper, liberarse, deshacerse, dejar fuera. Dice también Jesús uno de estos preceptos. No son los preceptos del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos que Jesús de hecho no nombró antes. Son las bienaventuranzas sobre las cuales Jesús habló un poco antes.
Entonces, aquellos que ignoren o se deshagan de las bienaventuranzas serán considerados los más pequeños en el reino de los cielos. Es decir, si uno ignora o deja fuera las bienaventuranzas, se alejará del reino de Dios, o sea, de una forma de vida que para Jesús es la felicidad. Y dice Jesús: yo les digo que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hay que decir aquí que la justicia de los fariseos era formal, ligada a la letra y no al espíritu. Para Jesús, esta formalidad religiosa aparta a uno del reino de los cielos. Puede suceder que uno vaya a la iglesia, que se llame cristiano, pero todo eso puede ser pura formalidad, lo que impide acercarse a Dios. Una persona formal, un hipócrita, dice: yo no maté a nadie, pero se da lujo de golpear a sus hijos, juzgar a los demás, sentirse superior, sentenciar a todos. No mata al cuerpo, mata al corazón. El hipócrita, el formal, dice: no engaño a mi esposa, pero es incapaz de mostrar la ternura, comprensión, compasión, flexibilidad. No engaña a su esposa, traiciona el amor. El hipócrita dice: yo amo a todos, pero en cambio en su interior alberga resentimiento, rabia, odio, juicio, envidia, celos. Pero como se avergüenza de lo que siente, oculta todo esto y así se vuelve frío e insensible. Por eso es cínico, despiadado, sarcástico. Los que dicen que aman a todos es porque no aman a nadie. Después de esta introducción, Jesús comienza a demoler o derribar o desmontar las tradiciones del pasado, mostrando cuántas de ellas se basan en la hipocresía y la formalidad. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y quien mata debe ser sometido a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, ha de ser sometido a un juicio. Si le dice estúpido, ha de ser sometido al Sanedrín. Y si le dice renegado, será destinado al fuego de Henna. En el libro de Éxodo se dice que Moisés había matado a un egipcio porque había golpeado a otro judío. Luego, en nombre de Dios, 3,000 hombres del pueblo fueron asesinados con la bendición de Dios. Y cuando Coré y Datán se rebelaron contra los métodos despóticos de Moisés, ¿qué hizo Moisés? Invocó a Dios y murieron 250 hombres. Pero este es nada comparado con los 14,700 que murieron por una ofensa contra Moisés, o los 24,000 que murieron en un solo día por el asunto de los judíos con los moabitas. La muerte estaba prevista también para aquellos que pegaban o maldecían a sus padres, que practicaban magia o hechicería, que tenían sexo con un animal, que ofrecían sacrificios a otros dioses o que cometían un adulterio. E incluso cuando Dios masacra y mata a sus enemigos, se componen salmos para darle gracias. Por lo tanto, los antiguos o antepasados, especialmente los poderosos, habían matado a muchos en nombre de Dios Yahvé. Y todo eso para cumplir la ley. Es por eso que Jesús dice, se dijo a los antiguos, pero yo
les digo. Es como decir, tengan cuidado porque matando para cumplir la ley, se olvidan que ustedes también pueden matar de maneras diversas sin darse cuenta. Puedes decir, yo no me maté a nadie, pero para Jesús, enfadarte con alguien es como matarlo, pues de una u otra manera ya no existe para ti. Pues cuando te enojas con alguien y no desactivas inmediatamente esta ira, la ira primero se convierte en un insulto y luego incluso llega a excluir al otro de tu vida. Lo que llama la atención es que en este texto, por un lado, se usa el término griego raka, que quiere decir estúpido, loco, cabeza vacía. Y por otro lado, el término moros, que quiere decir tonto, estúpido. Ambos términos indican la exclusión. Es por eso que cuando te comportas de esa manera, estás destinado a la Gehenna, que era un basurero cerca de Jerusalén. Es decir, te excluyes de la vida. De modo que hoy podríamos traducir: lo que haces a los demás vuelve a ti. Si excluyes, serás excluido, pero no por otros, sino por ti mismo. Porque lo que le haces al otro, te lo haces a ti. Si tratas a los demás de forma agresiva, ofendiendo, gritando, imponiendo siempre tu opinión y silenciándolos, no solo les haces mal a ellos, sino que también aprendes la capacidad de atacar sin darte cuenta que en el fondo te atacas a ti mismo, no pudiendo soportar lo que eres. Así que lo que haces a los demás vuelve a ti. Al contrario, si aprendes a escuchar a los demás, a escuchar su punto de vista y así a ver la realidad desde otro punto de vista, entonces aprendes que hay muchas visiones diferentes y que los demás también tienen su razón. Así que no solo los escuchas, sino que también aprendes la capacidad de escucharte a ti. Y entonces aprendes a amar, porque escuchar es una forma de amor. De modo que lo que haces a los demás, bueno o malo, vuelve a ti. Por eso dice Jesús que si presentas tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a ofrecer tu ofrenda. Así que para Jesús es importante la necesidad de tener una buena relación con el hermano antes que tenerla con Dios. Y lo que llama la atención es que no se dice aquí que tú tengas algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Por lo tanto, la reconciliación, el perdón hacia el otro, viene antes que Dios. Y luego añade Jesús: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. De modo que si no perdonas, te sucederá como a ese hombre que no se reconcilia con su oponente y termina en la prisión el tiempo que sea necesario. Es decir, si no perdonas, vivirás en la prisión del odio, del resentimiento y de la bestialidad, haciendo de tu vida una prisión y un infierno. Dice luego Jesús: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio,
Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No se trata aquí de un deseo sexual natural. Por ejemplo, ves a una mujer hermosa y piensas en su belleza. La expresión malos deseos significa pensamiento obsesivo hacia la mujer. O sea, uno piensa y busca cómo utilizarla sexualmente y mantiene ese pensamiento. Dos monjes van por el camino, el viejo maestro y el joven discípulo. Llegan al río y aquí hay una hermosa joven, no muy vestida, que quiere cruzar el río. Entonces el viejo maestro toma a la mujer en sus brazos y cruza el río. El discípulo se indigna por lo que ve. Luego continúan su viaje. En cierto momento, el joven monje no puede soportar más y explota diciendo: es inútil hablar tan bien si luego te comportas así. Es indigno de un monje hacer lo que tú has hecho. Entonces el viejo monje lo mira y le dice: llevé a esa mujer y la dejé junto al río. Tú, en cambio, todavía la llevas contigo. Añade luego Jesús: si tu ojo derecho es motivo de tropiezo, sácalo y tíralo de ti, porque más te conviene perder uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea arrojado a Gehenna. Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo esté en el Gehenna. El ojo en la Biblia es un símbolo del deseo, es decir, de lo que se ve. A su vez, la mano es el símbolo de la acción, del hacer, de las actitudes. Sacar al ojo o cortar la mano es como decir: si hay algo que tienes que erradicar de ti, aunque sea doloroso, tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, terminarás en Gehenna, o sea, sufriendo. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Es como ir al dentista o pasar por una operación. Te gustaría evitarlo, pero tienes que hacerlo. De modo que para realizarte, para volar más alto, para ser ti mismo, tienes que hacer algo, tienes que erradicar a lo que no te conviene. Dice luego Jesús: también se dijo: quien repudia a su mujer debe darle el acto de repudio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, excepto de caso de una fornicación, la expone al adulterio, y el hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Se usa la palabra griega porneia, que tiene una amplia gama de significados. Porneia quiere decir impureza, prostitución, fornicación, ilícitas relaciones sexuales, incontinencia sexual, desvío sexual, manipulación sexual. El término se deriva del verbo porneuo, que quiere decir vender, usar a alguien sexualmente, llevar a alguien por un camino engañoso, manipular, tener sexo por sexo. Se trata sobre todo de no ser falso, de no ser un formalista falso, de no tratar a su mujer como un objeto, de no manipularla o usarla sexualmente, de no tratarla como si fuera una prostituta abusando de ella.
si sucede todo esto, obviamente no habrá amor. Y entonces para Jesús es mejor divorciarse. Si hay sexo, pero sin amor, no tiene sentido el matrimonio. Sin embargo, hemos de decir que en este texto Jesús sobre todo defiende a la mujer. Repudiar o divorciarse en aquel tiempo era la acción unilateral del hombre hacia su esposa. El repudio era muy simple para el varón. Bastaba con escribir en una tablilla: ya no eres mi esposa. Y por cualquier motivo, incluso quemando la comida, el hombre podía expulsarla de casa, dejándola sin protección y sin sustento. Y una mujer sin hombre estaba destinada al hambre o a la prostitución. Además, hemos de decir que con la posibilidad del repudio, las mujeres vivían aterrorizadas y por lo tanto dispuestas a soportar cualquier cosa para evitar ser expulsadas. El hombre repudiaba a su mujer porque le convenía, porque no tenía corazón, porque era insensible, porque consideraba a la mujer su propiedad, el objeto de posesión, de ser utilizada o manipulada. Para Jesús, un matrimonio así no tiene sentido. Pero Él principalmente defiende a la mujer. Jesús quiere que ambos se amen, que el hombre tenga gestos de ternura hacia su mujer, que la trate de comprender, que ponga en primer lugar el amor y no la ley. Dice luego Jesús: ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Pero la Biblia está llena de juramentos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Jesús se refiere a la relación de franqueza, claridad y sinceridad que ha de existir dentro de la comunidad. Se refiere a la práctica del juramento que ha de desaparecer de la comunidad o de la persona. Es como decir: deja que lo que digan tus palabras sea lo que sientes dentro. Que tu sí de tus palabras sea tu sí que llevas dentro. Y tu no que tienes en tus palabras sea tu no que llevas dentro. Un hombre que siempre regresaba tarde del bar le dice a su esposa: te lo juro por nuestros hijos que ya no beberé más. Recuerda, cuando juras, declaras algo que está más allá de tus posibilidades. No jures, porque no puedes responsabilizar a nadie más que a ti mismo. Deja que tu discurso sea sí, sí, no, no. Es decir, asume la responsabilidad de sus consecuencias, de tus consecuencias. Sé libre, franco y verdadero. No vivas con miedo. Si dices algo, asume la responsabilidad de lo que dices o haces. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Tal vez la siguiente. Aprendo del pasado y entonces no hago lo que fue malo en el pasado. En cambio, vivo el presente y entonces mi futuro emergerá de mi presente.